Entonces hoy vamos a tratar concretamente la relación entre esos metales pesados, las alergias y lo que hay que entender, diferencias entre por qué reacciona el cuerpo a veces hacia una carga tóxica y a veces simplemente porque eres alérgico a determinada cosa. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Y empezamos con las diapositivas. Yo intentaré llevar una dinámica un poco mixta, porque sé que los que nos están viendo, algunos son terapeutas, profesionales de la salud, pero también habrá gente que no pertenezca al gremio, entonces voy a intentar usar un lenguaje que sea sencillo para todos. Cuando el cuerpo se ve rodeado de un ambiente dinámico, que es básicamente lo que hacemos todos cada día, pues tiene que buscar mecanismos de adaptación a ese ambiente dinámico. Ese ambiente está cambiando constantemente. Y esos ajustes son individuales. Los ajustes del cuerpo son únicos para el individuo y cambian constantemente con el tiempo. No es un secreto hoy en día que estamos rodeados de un ambiente bastante hostil. La revolución industrial, todo lo que ha pasado durante las últimas décadas, nos ha llevado a generar un ambiente hostil en el que vivir se convierte en una tarea realmente titánica para muchos cuerpos, para muchas personas. Ahí pongo un listado rápido de las sustancias de la dieta o del ambiente que son estresantes potenciales para nuestro cuerpo. El polvo, los hongos, los pólenes, epitelios de animales o de otras personas, químicos artificiales y naturales, microorganismos, radiación, calor, frío, humedad, vibración, ruido. Y como si fuera poco, tenemos también estresantes de tipo interno. El estrés psicológico, alteraciones genéticas al que le ha tocado y la malnutrición, que es uno de los males de nuestro día. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que definir lo que sería la carga corporal total. Y es aquí donde se pone interesante el asunto. Los que hablan, los expertos en medicina ambiental, hablan del modelo de barril. Tú empiezas de pequeño a echar en ese barril tóxicos. Incluso desde antes de nacer, cuando estás en el vientre de tu madre, ya estás sometido a los tóxicos que tiene la madre desde antes y los que le van llegando durante tu embarazo. Entonces, las múltiples exposiciones crónicas tóxicas en un individuo susceptible contribuyen a la rotura de los mecanismos homeostáticos, es decir, a los mecanismos de equilibrio. El cuerpo está intentando constantemente mantener un equilibrio interno, externo, de relación con el ambiente. A los seres humanos nos gusta mucho, y ahora que está Google dando información a todo el mundo, somos muy dados a que haya una causa para cada problema. ¿Qué es lo que me da el dolor de cabeza? Pues yo creo que es esto. Tenemos que aprender a entender esto, que raramente es solo un agente tóxico el responsable de provocar una enfermedad. Más bien se acumulan múltiples factores que coexisten normalmente durante un periodo prolongado de tiempo para provocar lo que es una enfermedad. En medicina ambiental trabajamos con dos conceptos importantes. Primero, la susceptibilidad individual. Me repito con la diapositiva anterior. Y esto es clave. Siempre que vayáis a un médico integrativo, funcional, alternativo, va a partir de la individualidad, no de la protocolización de enfermedades. Esta enfermedad se trata así, así, asá. No, vamos a ir al individuo, cada uno con sus peculiaridades. Y esto es lo que quiere decir esta primera parte. La susceptibilidad individual depende de la predisposición genética. Cada uno traemos un mapa genético desde la gestación. El estado nutricional, y aquí tendría que ver mucho el tema de lo ortomolecular. Es difícil hoy en día encontrar una dieta que tenga todos los nutrientes que cada persona necesita. Primero por la ignorancia que hay en el tema de la nutrición y segundo porque el ambiente y el entorno de la industria alimenticia está bastante duro. El nivel de exposición a sustancias tóxicas, los procesos de infección agudos o crónicos y, una vez más, el estrés emocional y físico. Cuando pongo estrés físico, cuidado con el deporte en exceso. Ahí dejo esa perlita, veo mucha gente muy estresada haciendo demasiada actividad física. Esto hay que ajustarlo bien. Y luego el otro concepto importante es el concepto de adaptación. Es la capacidad que tiene un organismo para ajustarse
a circunstancias gradual y constantemente cambiantes en su existencia. Te cambias de casa, te cambias de sitio de trabajo, vas un día en metro, otro día en autobús, etcétera. Lo que sería la pérdida de dicha capacidad se conoce como desadaptación y es ahí cuando el organismo queda rendido a que empiecen los problemas serios de salud. En torno a las alergias concretamente, pues datos de la OMS dicen que el 93% de la población infantil en todo el mundo está expuesta a niveles de partículas finas más altas de lo permitido, niveles más altos de lo permitido. ¿Esto qué quiere decir? Que la contaminación ambiental, las ciudades, ya hacen que el niño esté expuesto a niveles de nanopartículas contaminantes altos ya desde la infancia y es por eso que estamos viendo una subida en las alergias en la población actual. Esta exposición a tantas toxinas contribuye de forma directa al desarrollo de enfermedades respiratorias como las alergias, el asma y al empeoramiento de los síntomas. Y por otro lado también está demostrado que determinados pólenes, determinados productos de plantas que son los que nos llevan a la alergia y al asma, son peores cuando las plantas de las que proceden están expuestas a mayores niveles de contaminación. O sea, lo que decía al principio de la charla, vivimos en un entorno hostil. Desde el punto de vista de la nutrición, no tanto del ambiente y la contaminación, sino de la nutrición, me gustaría que echarais un vistazo luego cuando podáis al estudio de Francis Pottenger, porque es muy llamativo. Cuando yo le digo a mis pacientes que no coman comida procesada, la gente habitualmente cree que le estoy diciendo de precongelados, de precocinados, de cosas de esas. No, cuando yo hablo de comida procesada me refiero a alimentos que vienen de una industria, que han sido pasados por una industria. Y ver este estudio. Él hizo un estudio con 4 grupos de gatos. Al grupo 1 los alimentó con leche cruda, sin pasteurizar, con aceite de hígado de bacalao y con carne cocinada. Al grupo 2, carne sin cocinar, pero leche pasteurizada. Al grupo 3, carne cocinada y leche pasteurizada, es decir, los 2 alimentos procesados. Y al grupo 4 le dio las 2 cosas crudas, carne cruda sin cocinar, sin procesar por ningún método, y leche cruda sin pasteurizar, sin que haya pasado por ninguna planta de ningún tipo. Pues los gatos del grupo 4, para no alargarme, os cuento solo los del grupo 4, no presentaron enfermedades degenerativas, envejecieron con salud, murieron a una edad avanzada, mantuvieron la anchura de su rostro, dientes uniformes y sanos, piel lustrosa y poca pérdida de peso. Actitud psicológica, se mostraban sociales y amistosos, apenas sufrieron abortos y eran resistentes a las infecciones de parásitos y alergias. Perdón, resistentes a las infecciones, parásitos y alergias. Es decir, el tema de comer comidas procesadas, y estoy hablando de leche pasteurizada y carne cocinada, te lleva a que no tengas lo que tenían los gatos del grupo 4. Para más complicación, estamos empezando la charla, hay que poner interés. ¿El mismo metal puede ser útil o puede ser tóxico? Uy, ¿cómo sé yo eso, doctor? Pues es muy sencillo. La presentación yo he señalado aquí 2 cosas. El hierro, por ejemplo. Cuando yo tengo una anemia, no me voy a chupar una vara de hierro. Es decir, cojo un bolígrafo que sea de hierro y me pongo a chuparlo para combatir la anemia. No, evidentemente no. Tengo que ir al hierro en su forma biológicamente activa para que mi cuerpo no se vaya a intoxicar con él. Pero aún así, si yo empiezo a darme exceso de ese hierro biológico, puedo empezar a tener problemas porque el hierro en exceso es prooxidativo, es decir, puede envejecer y generar problemas. El otro que tengo señalado ahí es el fósforo. El fósforo de una cerilla no me vale a mí para los huesos. El fósforo biológicamente activo será el que a mí me ayude a tener huesos sanos. Os llamo la atención de lo que es la tabla periódica de los elementos. Aquí está absolutamente todo. Aquí está el oxígeno, está el hidrógeno, están los gases, están los metales, pesados o no, están los semimetales. Todo lo que existe y que hasta ahora sabemos que hay en la naturaleza, y sería muy interesante ver el tema de la teoría de la materia, cómo todo está hecho de partículas de esto que estáis viendo ahí. Cuando esa cosa se ha vuelto tóxica y cuando es útil, es ahí donde está el arte de la medicina integrativa, el arte de la medicina ambiental y el arte de la salud ambiental. El que no sea médico tiene también que entrar en esta dinámica. ¿Por dónde están entrando los tóxicos a nuestro cuerpo? Pues por todas partes.
constantemente la ingestión, como veis aquí, por el tracto gastrointestinal, es decir, lo que nos comemos, la inhalación, que va directamente al pulmón. De estos dos vías, tracto gastrointestinal y pulmón, tarde o temprano acaban llegando a la sangre y a la linfa. No olvidéis, por favor, la circulación linfática. La tercera circulación es muy importante. Circulación de sangre venosa, circulación de sangre arterial y circulación linfática. Para poder detoxificarse bien el organismo, hay que entender lo que está pasando con la linfa, que nos hemos olvidado de ella. Del tracto gastrointestinal sabemos que pasa por el hígado, la bilis es procesado por el hígado y vuelve al tracto gastrointestinal para poder salir por las heces. A veces hay procesos de reabsorción de tóxicos ahí y hay que ser conscientes de eso. La vía intravenosa suele ser más de tipo farmacológica e intervencionista. La intraperitoneal, la subcutánea por debajo de la piel, la intramuscular, la piel misma. Por aquí vamos al tema de la grasa. No podemos perder peso si esa grasa te está protegiendo de toxinas. Está almacenando toxinas que el cuerpo no quiere circulando. Con lo que no vas a perder grasa si antes no te quitas la toxina. Y en el tracto gastrointestinal voy a hacer un comentario que es importante. La vía sublingual. Como sabéis, los cardiólogos usamos la vía sublingual en pacientes que tienen un episodio de angina de pecho, ponemos ahí la nitroglicerina, sea la pastillita o sea en spray, y eso rápidamente hace que al paciente se le alivien los síntomas. No hay que, digamos, menospreciar que todo lo que te metes en la boca es un chicle ya. Debajo de la lengua hay muchísimas venas y todo lo que tienes ahí, la pasta de dientes, el chicle, si estás mordiendo algo, todo lo que tengas en la boca, eso a través de la vía sublingual pasa rápidamente a la circulación venosa. ¿Cómo son las reacciones tóxicas? ¿Qué son las reacciones tóxicas? Pues son las reacciones que presenta el cuerpo a un elemento tóxico, valga la redundancia, pero que son dosis dependientes. Es lo que se conoce como intoxicación. No depende de la susceptibilidad del paciente, no depende de que el paciente sea alérgico o intolerante a determinada cosa, no. Es el tóxico que llega ahí directamente a hacer daño en el cuerpo y uno de ellos, los más llamativos, son los metales pesados, son los que estamos ahora intentando poner de moda para generar conciencia. Esas reacciones tóxicas, sin embargo, pueden a veces manifestarse de forma similar a las reacciones alérgicas. Pueden parecer reacciones alérgicas, pero lo que estás teniendo es realmente una reacción tóxica por exceso de metales. Aquí menciono tres concretamente que son los que más pueden tener este comportamiento: el níquel, el aluminio y el mercurio. Estos tres hay que hacerles caso porque a veces parecen alergias. El paciente puede consultar como que tengo alergia y realmente lo que tiene es una intoxicación por metales. En el otro lado están las reacciones no tóxicas. Es decir, no son dependientes de la dosis, sino que son dependientes de la susceptibilidad individual. Esto es lo que realmente conocemos como alergia. Aquí están los 4 tipos de alergias. Hay hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, hipersensibilidad tipo 2 o anticuerpo dependiente, la primera es más de la inmunoglobulina E, hipersensibilidad tipo 3 o enfermedad del complejo inmune, y la hipersensibilidad tipo 4, que sería la que más nos va a ocupar hoy, la citotóxica o hipersensibilidad retardada. En todos estos casos de reacciones no tóxicas, es necesario que el individuo haya sido previamente sensibilizado, es decir, que haya sido expuesto al menos una vez a los antígenos en cuestión. El cuerpo aprende, con la primera vez que hubo contacto con ese tóxico, con ese agente sensibilizante, aprende, se queda con la memoria y ya la segunda vez que haya contacto con ese agente hará una reacción alérgica. Y el segundo tipo de reacciones no tóxicas son las intolerancias. Las intolerancias son reacciones no tóxicas, es decir, no dependen de la dosis del agente tóxico, de mecanismo no inmunológico, es decir, no son una alergia. Su causa son un déficit enzimático, como tenemos la famosísima intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa, farmacológica o indeterminada. Esto es muy importante que lo sepamos diferenciar. Reacciones tóxicas por carga, por dosis,
reacciones no tóxicas. Unas son de tipo alérgico, dependiente del sistema inmune o de defensas, y las otras son intolerancias que no son de tipo alérgico. Esto es muy, muy, muy importante porque a veces todo el mundo mete las alergias en un mismo saco. Tengo alergia a... Hay que aprender a diferenciar estas tres cositas. Como un abrebocas para lo que hablaremos durante el curso, hagamos este guiño al síndrome de sensibilidad química múltiple. Es, digamos, la parte extrema que estamos viviendo hoy en día. Gente que ha empezado con una carga tóxica en la infancia, luego a los 20 y tantos le diagnostican de fibromialgia, luego empieza la fatiga suprarrenal y al final acaba desarrollando una sensibilidad química múltiple, que es una persona que reacciona prácticamente a todo. Y afortunadamente esta gráfica, por ejemplo, la he sacado de un documento del gobierno de Navarra. Es decir, está empezando a haber más conciencia de esto, porque ha habido pacientes con esto. Esta enfermedad ha sido negada durante mucho tiempo por la medicina convencional y se ha dicho que estos pacientes deben acabar en tratamiento psicológico o psiquiátrico, y hay gente que realmente ha sufrido mucho. Y un poco la idea de este curso que hacemos y del afán que nos promueve hablar de los metales pesados y de la medicina ambiental es esto, que se le dé voz a la gente que tiene sospecha de sensibilidad química múltiple. Como siempre, el médico pues tiene el interrogatorio, la exploración física y las pruebas complementarias que deben ser individualizadas, como ya he dicho. Y herramientas de apoyo que son muy interesantes. A mí particularmente me gusta promover el cuestionario QESI, del cual hablaremos en detalle durante el curso. Luego por aquí, pues ya los criterios diagnósticos, forma de tratamiento, que tienden a infinito porque cada uno tendrá sus problemas. ¿Y dónde acabamos siempre? Siempre que estamos con este tipo de enfermedades, la autoinmunidad, las alergias, las intolerancias, en el intestino. Siempre en el intestino. Debemos ir parte del tratamiento, parte de la prevención, parte de las muchas fases que puede tener el enfoque de estos problemas, va a pasar por el tema de cómo está nuestro intestino. Habéis oído hablar ya, estas diapositivas y estas fotos se están haciendo cada vez más comunes. Aquí estaría la luz intestinal, aquí estaría esta parte de lo que es un intestino normal, que no deja pasar los patógenos, ni las sustancias químicas, ni los metales pesados, ni el gluten a la circulación. Y aquí tendríamos lo que es un intestino permeable, que lo deja pasar todo, luego eso va a circular y luego pasa lo que pasa. Un gran porcentaje de la población hoy en día tiene intestino permeable, y esa es la explicación a esto. Aquí están los principales alimentos implicados en las reacciones alérgicas en la Unión Europea, por edades. Los frutos secos, la leche, las frutas, el huevo, el pescado, el marisco, ojo al marisco y su contenido de arsénico, las legumbres, los cereales, las hortalizas. Es decir, hay una altísima incidencia de alimentos que están produciendo reacciones alérgicas en Europa. Y es por esto. Un intestino permeable, ¿qué es? Aquí tenemos los estresores. ¿Cuáles son los factores tóxicos del paciente o de la persona en cuestión? El primero, el estrés, y hablo de estrés emocional y físico. Las toxinas, en las que no debemos olvidar la radiación, los campos electromagnéticos, los metales pesados, los plásticos, alérgenos de la comida, antibióticos y demás fármacos, y los patógenos, parásitos y bacterias que no pertenecen a la microbiota sana. Las células epiteliales deberían tener unas uniones fuertes para evitar que el intestino fuera permeable. Eso, desafortunadamente, en un gran porcentaje de la población no se da. Un paciente que tiene tolerancia oral a las toxinas posiblemente es un paciente que no tiene permeabilidad intestinal. Eso no pasa a la sangre. Eso se va por la caca hacia el váter y entonces no acaba sufriendo los problemas. El paciente que tiene un intestino permeable, esas toxinas acaban pasando a la circulación y es el paciente que va a tener alergias alimentarias, respuesta inmune tipo alérgica, mala absorción, déficit de nutrientes y el gran detonador del envejecimiento y de la enfermedad, la inflamación crónica. Hay que hacer también un guiño a las placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? El cuerpo es sabio, la naturaleza es muy sabia y ha puesto en la pared intestinal unos acúmulos de células del sistema linfático, del sistema inmunológico de defensas, para que detecten qué es lo que está pasando por ahí,
que deja esa barrera intestinal pasar para que yo lo detecte. Aquí tenéis una fotito de cómo son las placas de Peyer. Yo lo detecte y le mande a mi sistema inmunológico, a mi central, a mi control, lo que está pasando por ahí. Suele ser el primer detonador. Cuando hay una sobrecarga, es normal que el sistema inmunológico se vuelva loco, porque hay tal carga tóxica que prácticamente va desarrollando intolerancias a diestra y siniestra porque el sistema inmunológico pierde el control. Y si a esto le añadimos otra de las epidemias del mundo moderno, que es la vitamina D baja, la vitamina D es la reguladora del sistema inmunológico por excelencia, la obtenemos del sol, que convierte el colesterol en vitamina D, y prácticamente un gran porcentaje de la población tiene vitamina D baja. Si ponemos intestino permeable y vitamina D baja, está servido el escenario para que tengamos problemas de alergias, de intolerancias. Esto es básicamente, perdóname que esté en inglés, pero es que me gustó, porque es básicamente como se ve en el mundo normal, entre comillas, en la medicina convencional, el tema de las alergias. Aquí vemos que el alergénico, el alergeno, polen, moho, levaduras, entran por la nariz, los ojos y los pulmones, despertando el sistema inmunológico. Esto entra en contacto con la membrana mucosa. Eso hace que los mastocitos se pongan en marcha, que son unas células que participan, que hacen parte del sistema de defensas, del sistema inmunológico, que liberen la histamina y que luego el hígado tenga que trabajar metabolizando la histamina. Y ya está. Hace poca alusión la medicina convencional al tema del intestino permeable, y ese es un problema serio, por eso anda cojo. Aprovecho esta diapositiva para hablar de la histamina. Es muy importante. La histamina se produce de forma natural en el cuerpo y es la que desencadena respuestas inflamatorias en ciertos tejidos. Este es el círculo vicioso: alergia, histamina, inflamación. Los principales tejidos del cuerpo que liberan histamina son la nariz, la boca, el tracto gastrointestinal, los vasos sanguíneos y el cerebro. Es por esto que los principales síntomas, cuando tú estás comiendo algo a lo que eres intolerante o estás reaccionando de forma alérgica a un alimento, es por eso que te sale el moquito por la nariz, empiezan los estornudos. Y ojo, el cerebro. Hay muchísimos síntomas de orden neurológico que tienen que ver con problemas de alergia e intolerancias a los alimentos. También se ven alterados los niveles de histamina por hormonas como los estrógenos y el cortisol. Mi amigo, el estrés empeora todo esto. El exceso de histamina en el organismo se denomina histaminosis y puede ser de origen exógeno, fuera, o endógeno. Dentro de las histaminosis de origen externo se encuentra la intoxicación por exceso de histamina, que la comemos. La más común es la putrefacción del pescado o de la carne. Es decir, el carnívoro está comiendo más histamina que el no carnívoro. Y también puede haber un déficit en el catabolismo de la histamina, por el déficit de las dos enzimas que catalizan la histamina. La primera es la DAO, diaminoxidasa, que se encuentra en el intestino, en el riñón y en el timo. Se ocupa de la descomposición de la histamina y contrarresta su acumulación. Esta enzima es muy importante, junto con la histamina metiltransferasa, que se encuentra en estómago, vaso, riñón, timo y cerebro, y que se ocupa de la degradación de la histamina dentro de la célula. Pero la que nos evita la acumulación de la histamina es la DAO. Hay un montón, perdóname la diapositiva, pero es que estos son inhibidores farmacológicos de esa enzima, de la DAO. El norotil, la aspirina, antihistamínicos, antiarrítmicos como la propafenona, la teofilina, antidepresivos, etcétera. La furosemida está por aquí, el diurético, los antieméticos como el primperán. Hay un montón de fármacos que inhiben la DAO y eso va a facilitar la acumulación de histamina. Si el paciente ya tiene una base alérgica, pues uno de estos medicamentos puede ser el desencadenante de sus alergias, y no necesariamente porque sea alérgico a ese medicamento, sino que el medicamento le ha hecho más susceptible a desarrollar reacciones de tipo alérgico. El déficit funcional o cuantitativo de esa enzima es una alteración en el metabolismo de la histamina que procede de la dieta. Entonces, las personas que tienen
el déficit de esta enzima concretamente no puede metabolizar la histamina correctamente a nivel del intestino, por lo que la histamina se acumula en sangre y tejidos. Y como consecuencia aparecen diversas manifestaciones sistémicas, es decir, síntomas de todo tipo por la inflamación que está produciendo ese exceso de histamina. Para que os hagáis otra idea de cómo funciona el tema de la sensibilidad química múltiple, os presento la clasificación de SANOXA, que tiene 4 grados. Hasta dónde puede llegar el compromiso de pacientes que empezaron un día con una intolerancia o una alergia, no la detectaron a tiempo y acaban desarrollando la sensibilidad química múltiple. Usa el cuestionario de Kesi. El grado 1 son síntomas tolerables. No tienes una enfermedad real, pero tienes síntomas que más o menos apañas. Síntomas leves es un poco más que los tolerables y ese sería el grado 2. El grado 3 sería síntomas moderados. Usa mascarilla de forma esporádica. Estamos hablando de la mascarilla que se tenía que usar antes del COVID, porque esta gente no tolera, realmente estos pacientes no toleran la toxicidad del ambiente, del medio ambiente. Y el grado 4 es invalidez, síntomas ante múltiples productos que le alteran gravemente la salud. Precisa mascarilla de forma casi continua y ha cambiado de domicilio por ese motivo. Vive aislado en su domicilio. Un ejemplo típico son las colonias. Sabéis que las colonias están llenas de químicos. El que tiene una sensibilidad química múltiple y pasa a alguien al lado con la colonia, lo nota, pero lo nota no solamente si le molesta o no el olor. Lo puede notar incluso con un desmayo, con un síncope, con síntomas mayores. Sensibilidad química múltiple. Os animo a que le echéis un vistacito, se está generando conciencia en el tema. Hagamos un pequeño desvío desde la parte de la alergia y de lo inmunológico a la parte de los metales pesados. Esta es la imagen que tiene una partícula de un metal pesado visto en el campo oscuro. Estos son los glóbulos rojos, estos son los eritrocitos de ese paciente y es así como se ven los metales pesados. Esta sería una forma cualitativa de diagnosticar si un paciente tiene o no tiene metales pesados. Y lo que vamos a ver a continuación es muy importante. Una cosa es si tienes o no tienes metales pesados y otra cosa es si tu cuerpo está reaccionando inmunológicamente a esos metales pesados. Vamos a ver cómo. Los que nos dedicamos a este tema de los metales, de la quelación, de investigar el aluminio, el plomo, el mercurio, el arsénico y toda esta familia, nos estamos apoyando mucho en el análisis del pelo y es bueno hacer análisis de pelo, orina, sangre, materia fecal, porque eso te da una foto muy completa de dónde están los metales pesados, por dónde los puedes estar excretando, sacando del cuerpo y por dónde no. Quería poner esta cita bibliográfica porque este tema a veces genera controversia, genera dudas, pero hay evidencia científica de que el test de los metales pesados en el pelo es una forma útil para ver si ese paciente tiene o no metales pesados. Y es una medida de cómo estás echando los metales pesados del cuerpo que no depende de la función de los riñones, sino que es independiente. Como sabes, la piel es uno de los órganos de detoxificación hecha hacia afuera a través del sudor, cosas tóxicas como los metales pesados, y eso se puede ir acumulando en el pelo y ser una muestra, como este caso, por ejemplo, esto es lo que marca el plomo. Este es un paciente que tiene plomo en el test de cabello. Y podemos medir tanto los metales tóxicos como los elementos esenciales. Aquí podemos medir calcio, magnesio, sodio, potasio, etcétera, elementos esenciales, y la carga tóxica. Y nos aporta un montón de índices que dan información de, metabólicamente, cómo se encuentra el paciente, dónde puede estar la carga tóxica y dónde pueden estar los déficits nutricionales. Es una herramienta más. Los metales potencialmente tóxicos, pues son prácticamente todos. Como veis, aquí tenemos el magnesio, que en un exceso puede llegar a ser tóxico, pero el magnesio es fundamental para nuestra vida. Tenemos aquí el zinc, que puede llegar a ser tóxico en exceso, pero el zinc es fundamental para nuestra vida. Tenemos el selenio,
que es fundamental para nuestra vida, para las funciones del sistema inmune, para la salud cardiovascular, pero en exceso puede llegar a ser tóxico. Entonces, potencialmente tóxico puede ser cualquier cosa. Vamos a los que son más preocupantes. El aluminio. El aluminio lo tenemos en los desodorantes, en instrumentos de cocina. El cromo, el cesio, el cobalto está en muchas prótesis de cadera. El flúor, ya sabéis dónde está el flúor. Ojo a este, el gadolinio, que es el método de contraste de la resonancia magnética. Hay que abrir un poco más la mente a estas cosas y ver que pueden ser tóxicos. El gadolinio entra a la célula, es un metal pesado intracelular. El hierro, como mencionaba al principio, manganeso, molibdeno, platino, plata, el talio es otro elemento que usamos la medicina nuclear para el diagnóstico. Estos son metales potencialmente tóxicos, es decir, pueden producir reacciones tóxicas y que duda cabe que también, o sea, dosis dependiente por intoxicación, pero también puede ser reacciones tipo alérgico. ¿Cuáles son realmente los tóxicos a los que hay que tenerle bastantísimo respeto en orden alfabético? No, no es alfabético. El arsénico, el berilio, el cadmio, que está en el tabaco básicamente, el cromo polivalente, el plomo, que estuvo tanto tiempo en las gasolinas y en los hidrocarburos, el mercurio de las amalgamas y de otros tratamientos médicos, y el níquel. Este es uno de los que más alergias suele producir. Están en el aire y en el agua, están en algunos tratamientos médicos, en cosméticos, en pesticidas. A medida que la gente se va siendo más consciente de esto, van entrando en la dinámica de hacer cosméticos ecológicos, alimentación ecológica, alimentos que no tengan este tipo de cosas para ir mejorando la salud de la población en general. Son cancerígenos probados muchos de ellos. El cadmio es la causa de que al fumador le dé cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Son tóxicos a nivel de los genes, o sea, modifican la genética y producen epigenética, manifestaciones anormales cuando tú tienes por ahí un cáncer, un gen de un cáncer de pulmón que puede haber en tu familia o esa tendencia, y fumas, pues enseguida vas a generar la manifestación del gen que en un no fumador posiblemente no se va a manifestar durante toda su vida. Y que sean prooxidantes quiere decir que envejecen. Son responsables de la inflamación y del envejecimiento de cada individuo. Eso sería entonces hablando de la carga tóxica. Miramos en el pelo si tienes o no tienes mercurio, si tienes o no tienes aluminio, etc. Pero esta parte es muy importante. El test de Melissa. Es decir, ¿eres alérgico a un metal determinado? Eso ya va a hacer que tu respuesta sea independiente de la cantidad de metal pesado que tengas. Da igual la cantidad, aunque sea mínima, vas a tener una reacción de tipo inmunológico. Eso se usa, para eso usamos el test de Melissa. El test de Melissa en inglés, Memory Lymphocyte Immunostimulation Assay, ensayo de inmunoestimulación de linfocitos de memoria. Lo que nos aporta es una medida de la hipersensibilidad tipo 4, que como veíamos antes es la citotóxica, es la que tiene que ver con los linfocitos. Si tus linfocitos están dispuestos a reaccionar contra esa sustancia o no. Y por eso es de las retardadas, no es de las de respuesta rápida, sino de respuesta retardada. Esto es interesante, escuchad, las personas con hipersensibilidad a los metales, o sea, que tienen alergia a los metales, pueden tener numerosos síntomas asociados a un sistema inmunológico hiperactivo, intestino permeable, incluyendo fatiga crónica, dolor articular y muscular, deterioro cognitivo, depresión, dolores de cabeza, fibromialgia y erupciones cutáneas. Repito, y aún a riesgo de ser pesado, no estoy hablando de que tengamos la presencia del metal en grandes cantidades. Estamos hablando de que la persona es hipersensible a ese metal y aunque esté en muy poca cantidad, puede llegar a tener eso. Esto en pacientes, como veremos más adelante, en el mundo en el que nos movemos de las prótesis y de las amalgamas, es muy importante empezar a tenerlo en cuenta. Este test de Melissa es una prueba de sangre científicamente probada y validada clínicamente
que detecta alergia tipo 4 a múltiples metales como son el mercurio, el oro, el paladio y el titanio, entre otros. Tenéis aquí abajo la referencia bibliográfica si os puede interesar. Es del 2003, no es una cosa que sea realmente nueva, esto ya se conoce hace tiempo, hay que darle más conocimiento a la gente, que alguna especialidad médica se ocupe de esto, sean los internistas, sean los médicos de familia, alguien que incorpore este tipo de conocimiento a su cátedra. Este test valora si el sistema inmune reacciona frente a metales específicos y no mide los niveles de metal en el cuerpo. Si queremos medir los metales, tenemos lo que comentaba antes, el test de pelo, orina, cabello, uñas, materia fecal, se puede medir en cualquier parte. Para los individuos hipersensibles, entonces, no existe un nivel seguro. Incluso trazas, es decir, niveles muy escasos del metal pueden desencadenar síntomas si el sistema inmunológico reacciona. La prevalencia de esta hipersensibilidad en pacientes con implantes, con prótesis, es significativamente mayor que en la población general, con una tasa aún mayor entre los pacientes con dispositivos fallidos. A veces lo que pasa en el implante dental, en la prótesis de aquí o de allá, no es que la prótesis haya quedado mal puesta, es que el cuerpo la ha empezado a rechazar desde el mismo momento en que aquello empezó y entonces genera una reacción tisular que hace que la prótesis o se desplace o se mueva o genere todo tipo de síntomas en el paciente. Ojo con la boca. Este es un tema especialmente sensible en la boca. La exposición a metales en rellenos dentales, implantes quirúrgicos, prótesis articulares y contaminantes ambientales puede conducir a problemas de salud en individuos sensibles. La prueba muestra cuáles metales serán tolerados por las defensas y cuáles provocarán una reacción inmune. Entonces, ¿qué deberíamos hacer siempre antes de que a alguien le propongan una prótesis de cadera, de rodilla, de donde sea, un implante dental? Habría que hacer un test de MELISA para valorar esos metales concretos que tenga la prótesis. Hay que ponerse en contacto con el fabricante de la prótesis, ver qué ingredientes tiene y hacerse un test. Porque si eres alérgico a ese metal, no es bueno que tengas la prótesis. Evidencias clínicas. Pues mira, hay un ensayo clínico del año 99 en el que el 76% de los pacientes con fatiga crónica experimentaron mejoría en la salud después de retirar las amalgamas que contenían metales alergénicos según la prueba de MELISA. A aquellos que eran alérgicos al contenido de esa amalgama se la quitaron y mejoraron síntomas de fatiga crónica. Otro estudio mostró lo mismo en pacientes con enfermedades autoinmunes. Ese es un mundo enorme. El tema de la enfermedad autoinmune, con esto, es ya digamos la fase crónica. Es un paciente que no solo reacciona a lo externo, sino que empieza a reaccionar también a lo interno de manera constante. Eso es lo que viene a ser una enfermedad autoinmune. Y en un estudio final, al reducir la exposición a metales pesados, se observaron beneficios significativos para la salud en pacientes con fibromialgia. El 50% de los pacientes dejó de cumplir criterios diagnósticos de fibromialgia y el otro 50% reportó una mejoría en los síntomas, siempre que se hacía la relación entre el metal y la reacción alérgica a la misma. Esta es la última diapositiva. Quería despedirme con unas conclusiones antes de pasar a las preguntas. La alergia es una pérdida del equilibrio entre el individuo y el entorno. Las reacciones con el entorno pueden ser tóxicas o no tóxicas, acordaros de esto. Recordad los fenómenos de susceptibilidad individual y adaptación. El papel del intestino es clave. La histaminosis es responsable de la mayoría de los síntomas. El síndrome de sensibilidad química múltiple está siendo la manifestación más dramática. Y recordad, test de presencia de metales en el pelo y test de MELISA para valorar la respuesta alérgica a esos metales. Muchísimas gracias, Alejandro. Te devuelvo la palabra. No sé si he corrido mucho o has estado bien. Yo creo que ha estado estupendo. Además, te tengo que dar las gracias por eso, por acompañarnos a esta pequeña píldora de un poco más de aprendizaje sobre esta temática. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla. Y, y nada, eso. Ahora, como antes de empezar con las preguntas, quería comentarles un poco algo que has hecho ya alusión en tu ponencia, y es que lo que acabáis de ver, este fragmento de ponencia del doctor Sergio Mejía,
Es como una píldora introductiva a un curso que vamos a desarrollar dentro de la Escuela de Salud Integrativa, que se va a llamar Metales pesados tóxicos y prevención de enfermedades, donde estarán, aparte de Sergio Mejía, estará también nuestra compañera Mara Alonso. Tiene un montón de vídeos en este canal, si queréis revisarlo. Y van a estar hablando de muchas cosas. Si me permite, Sergio, voy a decir los temas así un poco que vais a tocar en las clases. Van a estar hablando de medicina ambiental, de síndrome químico múltiple, van a estar hablando de metales y el impacto en la salud, de fuentes de exposición del mercurio y de la tosocinética, de las enfermedades autoinmunes y los metales pesados, de los xenobióticos y la microbiota. En fin, van a profundizar muchísimo más en todos estos temas que son tan relevantes a nivel clínico, y que tienen tan buena repercusión cuando se forma un profesional de la salud y es capaz de abordar con una perspectiva más amplia todos estos casos. Y si, antes de hacerte una pregunta sobre la formación, Sergio, vamos a pasar, si quieres, a algunas preguntas del público que nos ha ido comentando. La primera es en relación al TEA, al trastorno de espectro autista. Nos preguntaban si hay alguna relación entre esta patología y los metales pesados. Sí, es ya bastante conocido. Hay muchísima información respecto a metales como el mercurio y el aluminio. El mercurio presenta en estudios animales y en poblaciones que están expuestas al mercurio, pueden presentar todo tipo de trastorno autista. Sabemos que hay diferentes niveles. Y en la otra parte de la edad, digamos en la edad adulta, se está viendo cambios con el aluminio. Hay estudios que demuestran que el aluminio presenta en el cerebro los mismos cambios histopatológicos que tienen los pacientes con Alzheimer, lo que se llama la degeneración neurofibrilar. Puede ser una manifestación de aluminio en ese paciente. Entonces sí, la respuesta es sí, son los dos que más se han estudiado, el aluminio y el mercurio, y claramente hay una relación. La siguiente pregunta va en relación a la cándida. Nos preguntaban si hay alguna relación entre la cándida y metales y si en el caso de sospecharse que haya un sobrecrecimiento de cándida, si es recomendable retirar algunos alimentos como lácteos o gluten. Eso también hay que mirarlo desde la perspectiva de la multifactoriedad, por llamarlo de alguna manera. Cuando tenemos un intestino permeable, normalmente hay una disbiosis intestinal y en ese entorno de la disbiosis intestinal pues hay sobrecrecimientos de hongos, de parásitos, de bacterias patógenas. En algunos casos puede ser el metal pesado el desencadenante. O sea, claramente el que tiene amalgamas y lleva años de su vida deglutiendo mercurio en el tracto gastrointestinal de esa persona, se va a producir una disbiosis que puede llevar al sobrecrecimiento de la cándida. Es una cosa a tener en cuenta siempre que haya una candidiasis, pues ir a mirar si hay metales pesados como un posible origen, pero dentro de todos los otros que puede haber, la diabetes, la disbiosis, etc. En relación al mercurio, Sergio, nos comentaban si es posible eliminar todo el mercurio que se haya acumulado durante años por exposición. Yo creo que todo es posible. Es un comentario más de opinión que de ciencia. Se sabe que el mercurio en inglés se conoce como quicksilver, plata rápida, y en el cuerpo se conoce como, o sea, que eso se comprueba. Quitarse el mercurio de encima es una tarea laboriosa con, digamos, un riesgo añadido, y es que cuando tú empiezas una terapia de quelación de mercurio y no lo haces completamente, corres el riesgo de cambiar el mercurio de un órgano a otro, lo que se llama una reintoxicación. Se recomienda que una terapia de quelación de mercurio sea larga. O sea, eso ya sería campo del tema de la quelación, los quelantes orales, los naturales, la quelación intravenosa. Hay que afinar muy bien para que cuando empieces un proceso de quelación de mercurio lo lleves lo más completo posible. Tenemos elementos para valorarlo, por ejemplo, el test de pelo, hacer uno basal y luego uno después de la quelación y ver si lo has conseguido mejorar. Y luego los test de provocación. Son test bastante útiles para ver si cuando empezaste la quelación había una carga de mercurio determinada,
si al final del tratamiento de quelación haces el test de provocación y ya no hay mercurio, entendemos que se ha limpiado ese organismo del mercurio que había. Pero hay otro tema y es que la exposición continúa. No sabes entonces si lo que has quitado y lo que está apareciendo después de la quelación es el mercurio viejo o es que lo has adquirido pues, en el día a día comiendo salmón o con las vías potentes que hay. Como ya casi última pregunta, si esto te hago esta y otra más, nos comentaban que qué propone la medicina ambiental para reducir la presencia de toxinas o de agentes tóxicos en alimentos entre comillas saludables, como pueden ser frutas o verduras. A ver, el discurso de la medicina ambiental es un discurso a día de hoy bastante complejo de llevar a cabo. Por poner un ejemplo sencillo, las baterías de los automóviles y de muchos otros dispositivos tienen cadmio. Depende de dónde se depositen esas baterías. Si tenemos una corriente de agua que arrastra el cadmio de esas baterías a un río, del río va al mar y luego se va a evaporar, con la lluvia puede caer cadmio a terrenos de cultivo. Ese es por poner un ejemplo. En la industria de los hidrocarburos habría otro tema a abordar. Los derrames de petróleo o de crudo, allí donde se produce el trasvase, donde se cargan los barcos con petróleo para llevar de un sitio a otro. Todo ese derrame constante al mar hace pues, que el marisco, que los peces, que el plancton del mar, de las algas, acabe teniendo arsénico, por ejemplo. Entonces, el discurso es este, pero yo creo que no corresponde a la medicina ambiental, sino a las políticas correspondientes de los sitios en cuestión, adoptar medidas para sanear todo esto. Y por última pregunta, por tema de tiempo, nos preguntaban si en una persona que tiene bastantes amalgamas, si es más recomendable dejarlas o quitarlas. Eso depende. Ahí siempre tiene que ir por delante el sentido común y ver realmente el riesgo-beneficio. En eso la medicina siempre debe ser bastante individual. Siempre que se vaya a quitar una amalgama, sea una o sean 10, hay que hacerlo con un protocolo estricto. Hay unas recomendaciones escritas por sociedades internacionales de cómo se debe hacer. Nunca hacerlo solo por razones estéticas y sin más, sin protección ninguna, eso no tiene ningún sentido y sí que genera muchísima liberación de mercurio y de otros metales a la circulación. Entonces hay que individualizar. Hay algunas piezas que si no tienen amalgama, pues el paciente va a perder esa pieza. Se hacen tests, se puede hacer el MELISA para ver si está generando una intoxicación o no. Si ese paciente, por ejemplo, estamos hablando de una sensibilidad química múltiple, que es alérgico al mercurio de la amalgama, pues yo le recomendaría, oye, pierde el diente porque vas a mejorar, como veíamos en una diapositiva, hasta en un 50% de tus síntomas. Mejor sin un diente que con un síndrome de sensibilidad química múltiple. O sea que hay que tener muchísimo sentido común, mucho ojo clínico y evaluar muy bien cada paciente. Pues Sergio, muchísimas gracias otra vez por resolvernos estas dudas. Y a mí en concreto me gustaría hacerte una pregunta en relación a la temática que hemos hablado y también en relación a la próxima formación que va a empezar dentro de muy poquito, el 28 de mayo. ¿Por qué crees que es importante que los profesionales de la salud se actualicen con esta información de metales pesados, toxinas y formas de abordarlo? Yo te agradezco la pregunta porque, mira, los profesionales tenemos aún a día de hoy grandes lagunas en el conocimiento y a eso lo llamamos, usamos la palabrita idiopático. Insuficiencia renal idiopática, miocardiopatía idiopática, encefalopatía idiopática. Cuando no encontramos ni un problema vascular, ni un tumor, ni una infección detrás, básicamente. En el campo de los metales pesados y de las toxinas, lo que básicamente se conoce, se ha ido fomentando el nombre de medicina ambiental, hay explicación para muchas de esas enfermedades. Muchas insuficiencias renales llamadas idiopáticas pueden ser producidas, por ejemplo, por el cadmio de un fumador pasivo. Por poner un ejemplo, o sea, ni siquiera él es fumador, pero es un fumador pasivo que lleva 20 años con una pareja fumadora, él tiene cadmio circulante, ha hecho una insuficiencia renal sin buscárselo,
Entonces, por ahí hay muchísimas respuestas a ese mundo de lo idiopático y creo que cuanto antes entremos en ese tipo de conocimiento, y yo lo digo por experiencia propia, a mí me ha servido muchísimo como cardiólogo, como médico que se dedica a la medicina de lo vascular, entender todo esto, tanto los déficits nutricionales como el tema de los tóxicos ambientales. Pues nada, Sergio, agradecerte tanto a ti como a todas las personas que nos están viendo. Comentaros a todos que si no estáis suscritos al canal y os gustan este tipo de temáticas, podéis hacerlo dándole al botón rojo de suscribirse. Que por haberos inscrito a este evento y si no os habéis inscrito, tenéis ventajas especiales contactando con nosotros en info@esiacademy o en www.esi.academy. Y nada, que estamos a vuestra plena disposición, que estamos muy contentos de aventurarnos en este nuevo proyecto formativo, que creemos que va a sumar mucho a todos los profesionales de la salud. Y en concreto, pues bueno, agradeceros también que nos estéis acompañando en un directo más. Somos casi 350.000 suscriptores a día de hoy. Este canal crece más y poco lo decimos. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Sergio, mil gracias por esta fantástica ponencia. Y nada, estamos a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis, www.esi.academy, estaremos encantados de atenderos. Así que hasta la próxima y que paséis todos muy buena tarde.